Estimados compañeros de Vago, sean bienvenidos nuevamente a la unidad 2 de la hora virtual de Seristar. En esta oportunidad, no es una unidad muy concreta, la unidad 2 nos circunscribiremos a revisar, a recordar el mecanismo de acción de los antibióticos y en particular de Seristar cefepima, una cefalosporina de cuarta generación, y algunos otros detalles de importancia. Para esto vamos a recordar la estructura de las bacterias, una estructura típica en el dibujo, donde por fuera, en la parte más externa, se encuentra la pared celular, una gruesa capa de peptidoglicano. Internamente está la membrana, ¿no es cierto?, citoplasmática de la bacteria, el citoplasma de la bacteria, donde están, por ejemplo, estos organelos conocidos como ribosomas, que tienen una importante función en la síntesis de proteínas. Desde luego está también el material genético, que es un ADN circular que poseen las bacterias, y en el citoplasma ocurre todo lo que es el metabolismo. Vamos a tratar de recordar qué función cumple la pared bacteriana. La pared en la bacteria primeramente le otorga o le confiere la forma. Como pueden ver en esta fotografía electrónica, es un bacilo y toma esta forma gracias a la estructura de la pared. Pero adicionalmente, algunos podrían ser espirilos, otros podrían ser cocos que son esféricos, etc. Además de dar la forma, también le da estabilidad osmótica. ¿Qué quiere decir esto? La bacteria mantiene un equilibrio con el exterior. El exterior puede estar cargado de sal o tener menos sal, menos electrolitos, pero la bacteria va a mantener un equilibrio como un ser unicelular en gran parte gracias a la pared y desde luego la membrana. Y por último, la pared es altamente importante en las bacterias porque también participa en la división. Durante el proceso en el cual la bacteria se divide en dos, lo que llamamos fisión binaria, aquí participa la pared. Entonces, como ven ustedes, prácticamente la pared es vital para las bacterias. ¿Dónde actúan los beta-lactámicos? Y cuando hablamos de beta-lactámicos, ya lo sabemos, estamos hablando de penicilinas, todo el grupo de penicilinas y cefalosporinas, las 5 generaciones. Pues todos estos antibióticos llamados beta-lactámicos actúan a nivel de la pared de la bacteria. Y donde en concreto vamos a ver en lo que es el peptidoglicano. En las siguientes láminas desarrollaré este aspecto. Inicialmente, destacar y recordar a ustedes que la cubierta externa de las bacterias gram negativas, como ven en este dibujo, es una doble capa de membrana, una membrana citoplasmática que estoy marcando, que está en contacto con el citoplasma, luego un espacio que está en color celeste acá, que se llama espacio periplásmico, y por fuera hay una segunda membrana, una membrana que se llama membrana externa. O sea, es interesante, vean ustedes, hay una doble membrana, un espacio periplásmico, y en este espacio periplásmico está la pared de la bacteria gram negativa. La pared en este dibujo está representada con estos óvalos de color naranja y café. Entonces la pared en el gram negativo está en medio de las dos membranas. ¿Qué sucede en los gram positivos? Acá vemos a la derecha la pared de la cubierta externa y ¿qué tiene en común? Bueno, también hay una membrana citoplasmática similar a la de los gram negativos en contacto con el citoplasma, el espacio periplásmico en color celeste e inmediatamente ya viene el peptidoglicano, la pared propiamente dicha. Y vemos que mantienen los colores en el dibujo, este color naranja y el color café. ¿Y qué notamos? Salta rápidamente a la vista que el peptidoglicano o pared bacteriana en los gram positivos es muy gruesa. Y lo otro que salta a la vista es que el gram positivo no tiene una membrana externa como el gram negativo. Entonces, en este simple esquema, ustedes pueden concluir algunas cosas. Uno, que el peptidoglicano es una estructura común en gram negativos y gram positivos. Está constituido de la misma manera, pero el grosor y la ubicación es diferente en gram negativos y gram positivos. Es importante entender, en términos prácticos, cómo ocurre la síntesis de la pared bacteriana o peptidoglicano en gram negativos y gram positivos. Todo va a comenzar con que la bacteria empiece a elaborar unos péptidos que se han llamado N-acetilmurámico, que aquí pueden ver NAM en color azul, y N-acetilglucosamina en color magenta, que también se abrevian NAG.
Ambos, tanto el N-acetilmurámico como el N-acetilglucosamina, son péptidos que se van entrelazando, se van uniendo. Y estos péptidos, haremos una analogía, son una especie de ladrillos que se deben unir para formar la pared bacteriana. Una vez que se van uniendo, el N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina van a dar lugar a esta estructura, una especie de malla enrejado o una verdadera pared donde los ladrillos que hemos mencionado constituyen ya esta pared totalmente acabada. Pero para que ocurra esto, para que exista esta unión y se forme la pared completa de péptidoglicano, debe participar una proteína, una enzima, que es una proteína bacteriana, que va haciendo la unión del N-acetilglucosamina con el N-acetilmurámico. Acá en este otro esquema podemos ver una bacteria, este es el citoplasma, y tanto el N-acetilglucosamina como el N-acetilmurámico, la bacteria los sintetiza en su citoplasma, los produce en su citoplasma. Estos ladrillos la bacteria los elabora dentro. Luego salen estos ladrillos, ¿se acuerdan? El N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, fuera de la bacteria, pero aún no están unidos, son como ladrillos acomodados, pero no están pegados. Y aquí interviene esta enzima, proteína, llamada PBP. Esta PBP es una proteína bacteriana. La bacteria tiene esta PBP. ¿Para qué? Para completar la unión de la N-acetilglucosamina con el N-acetilmurámico. Entonces, esta PBP es como la que coloca el cemento, la que une a estos ladrillos. ¿Por qué se llama PBP? Es un nombre que le ha puesto cuando se descubrió el ser humano, los investigadores, porque a esta proteína se une la penicilina y todos los betalactámicos. Este es el sitio blanco en la bacteria al cual se unen los antibióticos betalactámicos. Y PBP deriva del inglés Penicillin Binding Protein, que quiere decir proteína fijadora o ligadora de penicilina. Bueno, esta PBP, entonces, el trabajo que hace en la bacteria es cerrar, unir totalmente, como ven en el dibujo, la unión de la N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Entonces, la síntesis de pared es un proceso que hace la bacteria desde la elaboración de los ladrillos, la unión de los ladrillos y obviamente el cierre total. Esto ocurre en gram positivos y gram negativos. A la derecha podemos ver que la pared de los gram negativos, ¿se acuerdan? Está en medio de la membrana interna y la membrana externa, es delgada. Y en los gram positivos es más gruesa, ven a la izquierda, y no va a haber una membrana externa por fuera. Va a ser la parte más externa de la bacteria después de lo que es la membrana citoplasmática. Entonces, en este dibujo ustedes pueden fácilmente darse cuenta que la síntesis de péptidoglicano es un proceso complejo que ocurre tanto en gram negativos como en gram positivos y que implica la participación de péptidos y también de una proteína clave que es la que va a dar la estructura de unión a esta pared. ¿Cómo actúan las cefalosporinas? ¿Cómo actúa cefepima y cualquier otro betalactámico? El betalactámico ya vimos en la unidad 1, es un anillo betalactámico con un anillo secundario, en este caso, por ejemplo, una cefalosporina, que tiene la capacidad de unirse a la PBP, a la proteína ligadora, o sea, la atrapa y se une, y quiero que destaquen esto, de forma covalente. ¿Qué quiere decir que se une el antibiótico a la PBP, a la proteína de la bacteria encargada de hacer esta unión de forma covalente? Que hay una atracción electrostática, hay cargas. Entonces, algunos betalactámicos van a tener una mejor unión a la PBP y otros no van a tener una unión tan estrecha. Cefepima, cabalmente una de las características que vamos a descartar o destacar en las siguientes unidades, es que es un betalactámico que tiene una gran capacidad de atrapar, de unir a la PBP, a la proteína ligadora de penicilina, clave en la síntesis de pared en la bacteria. Esta unión covalente va a condicionar ¿qué? La acción bactericida de cefepima. ¿Cómo? Obviamente, como ven ustedes acá en la parte inferior, la bacteria elabora sus péptidos, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, pero al no existir PBP no va a poder haber la fusión. Entonces, el primer mecanismo de acción de cefepima es inhibir la formación de pared. No va a poder formarse la pared. La bacteria va a quedar sin pared. Este hecho va a activar endolicinas. ¿Qué quiere decir eso? Al darse cuenta la bacteria que no tiene defensa, que no hay pared, se autodestruye. Elabora proteínas que la destruyen a sí misma. Entonces,
como si quieren decirlo en términos prácticos, la bacteria se suicida bioquímicamente con estas endolicinas. Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, esto condiciona destrucción y muerte de la bacteria. Entonces, cefepima es una cefalosporina de cuarta generación que, como todos los beta-lactámicos, se une a la PBP, pero lo hace de mejor afinidad por ser una unión covalente muy estrecha. Y esto condiciona una destrucción de la bacteria. Son antibióticos con acción bactericida. Un hecho interesante es que en los gram negativos, acuérdense, hay una membrana interna o citoplasmática y hay una membrana externa. Y las PBPs, aquí dibujadas de color verde oscuro, son proteínas que están en el espacio periplásmico. Entonces, para que el antibiótico tenga su actividad, debe llegar hasta el espacio periplásmico. Y para esto debe atravesar unas proteínas que están en la membrana externa que se llaman porinas, como pequeños poros microscópicos. Y una de las características que vamos a descartar, una segunda que le estoy mencionando, es que cefepima tiene una capacidad muy grande de penetración a través de las porinas. Si tiene esta facilidad de penetrar, obviamente va a tener mayor rapidez y mayor eficacia para interactuar con las PBPs. Bloquear las PBPs, como veíamos en las láminas anteriores, y de este modo cumplir su propósito, cuál es el de destruir la bacteria. Es un antibiótico bactericida. Un último punto que quiero destacar en esta unidad, está representado también esta lámina en lo que es el material de estudio, anexo que les entregamos, y es que en las gram positivas al lado izquierdo, el péptido glicano es una gruesa capa, aquí simbolizada como una lámina gruesa, y en medio de esta están dos elementos muy importantes en la patogenicidad, es decir, en lo que es el mecanismo de daño bacteriano, que es el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico. Acuérdense de estas dos moléculas que son parte de la estructura del gram positivo, ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Las gram negativas no tienen estos dos elementos, pero tienen agresividad y pueden generar problemas muy serios en la sepsis, por ejemplo, y esto lo hacen a través de los lipopolisacáridos. Entonces, miren ustedes cómo son estructuras adicionales que tienen las bacterias, en caso de gram negativas lipopolisacáridos y en gram positivas lipoteicoico y teicoico, que son estos tres elementos que vamos a hablar mucho en la patogénesis de la sepsis. Todo lo que es la fiebre, lo que es el shock, lo que es la descompensación, la falla multiorgánica que ocurre en una infección sistémica por gram positivos o gram negativas, en gran parte va a acabar refiriéndose a eso. En el caso de las gram positivas, una vez más lo repito, el ácido teicoico y lipoteicoico, y en las gram negativas, los lipopolisacáridos. Bien, de este modo quiero invitarlos a que repasen, lean el material de estudio correspondiente a la unidad. También vamos a colocar posteriormente y con las fechas establecidas el quiz respectivo de evaluación y adicionalmente un mensaje que va a dar el jefe de producto, Rodo Villa, en relación a los elementos más importantes analizados en esta unidad. Muchas gracias. Les pido por favor se mantengan en contacto y revisen el material que les colocamos.